Bienvenidos a Noticias Católicas de hoy. Estas son las noticias más destacadas del día. El Papa Francisco regresa a rezar a la Basílica de San Pedro ante la sorpresa de los fieles. J. de Vance y el cardenal Parolin dialogan en el Vaticano sobre migración y conflictos armados. La OCDE alerta sobre la drástica caída de la ayuda oficial al desarrollo en 2024. La Iglesia Católica apoya la reestructuración de la deuda en Zambia. Nicaragua prohíbe más de 3.500 eventos religiosos durante la Semana Santa. Renacimiento católico en Gran Bretaña. La juventud impulsa un despertar de la fe. Estudio revela: el 95,9% de los abortos en Estados Unidos se deben a embarazos no deseados. Descubrimientos arqueológicos en el Santo Sepulcro confirman su uso funerario en tiempos de Jesús. Francia lanza una seria advertencia sobre el auge de nuevas formas de sectarismo disfrazadas de bienestar y espiritualidad. En Myanmar, los católicos celebran la Semana Santa entre ruinas y esperanza, tras el devastador terremoto de magnitud 7,7 que sacudió Mandalay a finales de marzo. El Papa Francisco regresa a rezar a la Basílica de San Pedro ante la sorpresa de los fieles. El Papa Francisco sorprendió nuevamente a los peregrinos al acudir este sábado por la tarde a la Basílica de San Pedro para un momento de oración personal, alrededor de las 5:30 hora local. Durante su recorrido en silla de ruedas por el templo, fue captado por un grupo de peregrinos estadounidenses que grabaron el emotivo momento. El pontífice iba acompañado por su enfermero y un secretario, y ya no llevaba las cánulas nasales que había usado anteriormente, lo que sugiere una mejoría en su estado de salud. La oficina de prensa del Vaticano confirmó que esta visita se realizó como gesto de cercanía con los fieles que participarían en la vigilia pascual. Desde que fue dado de alta el pasado 23 de marzo, el Papa ha hecho varias apariciones espontáneas sin una agenda pública fija, incluyendo otra visita a la misma basílica el 10 de abril. Durante esta Semana Santa, Francisco ha delegado las principales celebraciones litúrgicas a cardenales de la Curia, aunque él mismo acudió el Jueves Santo a la cárcel de Regina Coeli. Para el domingo de Pascua, la misa será presidida por el cardenal Angelo Comastri, aunque el Vaticano no descarta que el Papa imparta personalmente la bendición Urbi et Orbi desde el balcón central de la basílica, tal como figura en el programa oficial. J. de Vance y el cardenal Parolin dialogan en el Vaticano sobre migración y conflictos armados. El vicepresidente de Estados Unidos, J. de Vance, mantuvo un encuentro oficial en el Vaticano con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, donde discutieron las complejas crisis humanitarias actuales, con especial atención a migrantes, refugiados y presos. También participaron en la reunión Monseñor Paul Richard Gallagher y otros representantes vaticanos. Ambos interlocutores compartieron sus puntos de vista sobre la situación internacional, destacando los conflictos armados y las tensiones políticas, y reafirmaron su compromiso conjunto con la libertad religiosa y de conciencia. El comunicado oficial destacó la buena relación entre la Santa Sede y Estados Unidos, y el deseo de continuar una colaboración fructífera en favor de los más vulnerables. Aunque por ahora no está prevista una audiencia con el Papa, no se descarta un encuentro privado en su residencia, como ha ocurrido con otras visitas oficiales. Vance, convertido al catolicismo en 2019, asistió el Viernes Santo al rito de la Pasión del Señor en la Basílica de San Pedro, acompañado de su esposa e hijos, ocupando un lugar destacado frente al altar. La OCDE alerta sobre la drástica caída de la ayuda oficial al desarrollo en 2024. La ayuda oficial al desarrollo descendió un 7,1% en 2024, lo que representa una pérdida de más de 11.000 millones de dólares destinados a los países más pobres del mundo. Según Oxfam Italia, esta reducción pone en peligro servicios esenciales como la educación, la sanidad y la seguridad alimentaria, en regiones afectadas por conflictos, hambre y desastres climáticos. Francesco Petrelli, portavoz de Oxfam, advirtió que los países ricos están incumpliendo sus compromisos internacionales establecidos en la Agenda 2030 de la ONU, en la que se había pactado destinar el 0,70% del PIB a cooperación internacional. Además del impacto inmediato en 2024, se prevé que los recortes aumenten aún más en 2025 y 2026, especialmente tras la retirada de fondos de la agencia estadounidense USAID. Estados Unidos, que hasta ahora representaba un 30% de la ayuda pública global, ha empezado a cancelar fondos claves para países como Sudán del Sur y Chad. Oxfam y otras organizaciones advierten que esta tendencia no solo afectará a los más necesitados, sino que también podría tener consecuencias geopolíticas para los países donantes, creando un efecto de retroceso global en materia de seguridad y estabilidad. La Iglesia Católica apoya la reestructuración de la deuda en Zambia. En Zambia, uno de los países más pobres del mundo con una deuda de casi 27.000 millones de dólares, la Iglesia Católica ha asumido un papel activo para apoyar el proceso de reestructuración financiera. Desde 2020,
El país está inmerso en un plan de alivio de deuda bajo el programa marco común del G20 y el Club de París. El nuncio apostólico en Zambia, Monseñor Gianluca Perisi, destacó el espíritu de colaboración entre el gobierno y las instituciones religiosas, que ha generado resultados positivos en distintos ámbitos sociales. La Iglesia contribuye tanto en la concienciación de la población como en la gestión de servicios sociales esenciales. Actualmente, administra cerca del 60% de las instalaciones médicas rurales y mantiene una presencia educativa significativa. Además, la comunidad católica está en expansión, con un crecimiento vocacional notable. Ante esta realidad, se prevé la creación de nuevas diócesis para atender mejor a los fieles y continuar brindando apoyo tanto en lo pastoral como en lo social y económico. Nicaragua prohíbe más de 3.500 eventos religiosos durante la Semana Santa. En Nicaragua, la represión del régimen de Daniel Ortega contra la Iglesia Católica alcanzó nuevos niveles durante la Semana Santa de 2025, con la prohibición de más de 3.500 actividades religiosas en todo el país. Las tradicionales procesiones, representaciones de la Pasión y otras expresiones de piedad popular fueron canceladas, mientras fuerzas de seguridad armadas vigilaron templos e incluso intimidaron a niños que asistían a misa. Así lo denunció desde el exilio la abogada Marta Patricia Molina, quien documenta la persecución religiosa a través de una red de informantes locales. Molina también denunció que varios sacerdotes recibieron amenazas directas de encarcelamiento por parte de la policía si desobedecían las órdenes del régimen. Además, 2 sacerdotes, incluido el padre Jalder Hernández, fueron impedidos de regresar al país. Este es el tercer año consecutivo en que se suspenden las celebraciones religiosas de Semana Santa en Nicaragua. Desde el exilio, el obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez, reiteró que, pese a la represión, la fe del pueblo permanece firme frente a la dictadura. Renacimiento católico en Gran Bretaña, la juventud impulsa un despertar de la fe. En el Reino Unido, se está gestando un renacimiento silencioso dentro de la Iglesia Católica, especialmente entre los jóvenes. Este fenómeno ha sido notoriamente visible durante la reciente Pascua, cuando diócesis como las de Southwark y Westminster reportaron una cantidad inusualmente alta de nuevos fieles, muchos de ellos catecúmenos. Los medios británicos han destacado este resurgir, subrayando cómo los jóvenes buscan claridad y estabilidad espiritual en medio del caos cultural. Encuestas revelan que la proporción de católicos jóvenes supera actualmente a la de anglicanos, y la asistencia a misa ha mostrado un crecimiento significativo en el último año. Este renacimiento está siendo impulsado principalmente por laicos y jóvenes hombres que encuentran en la tradición católica una fuente de propósito y verdad. Influencers católicos en redes sociales, la recuperación del rezo del rosario y un retorno a la confesión regular son señales del fervor renovado. Figuras como Charles Cole y Mark Lambert destacan que este despertar ocurre al margen de la jerarquía eclesial y que exige una respuesta clara en términos doctrinales. Voces como la del filósofo Sebastián Morello incluso advierten que, ante la decadencia del anglicanismo y el avance del Islam, Inglaterra deberá decidir entre un futuro católico o uno radicalmente distinto. Estudio revela, el 95,9% de los abortos en Estados Unidos se deben a embarazos no deseados. Una reciente investigación basada en registros de 2021 en Estados Unidos ha confirmado que la gran mayoría de los abortos no se deben a violaciones ni emergencias médicas, sino a embarazos no deseados. El informe, que reúne datos de 8 estados antes del fallo Dobbs, muestra que solo un 0,4% de los abortos fueron consecuencia de una violación, mientras que menos del 3% correspondieron a las causas que suelen usarse como justificación legal en muchos estados. Florida, por ejemplo, exige que se indique una única causa para cada aborto, y los datos allí han sido especialmente claros y reveladores. Dado que la recopilación de datos sobre el aborto varía entre los estados y en muchos casos es voluntaria, existen discrepancias importantes entre cifras oficiales y estimaciones privadas. Mientras los CDC reportaron poco más de 620.000 abortos en 2020, el Instituto Guttmacher estimó más de 930.000. Además, los CDC no solicitan datos sobre las razones detrás del aborto, lo que limita la comprensión del fenómeno. Ante el nuevo panorama legal tras la sentencia Dobbs, expertos consideran urgente que se exijan informes más detallados para entender verdaderamente las causas detrás de cada aborto. Descubrimientos arqueológicos en el Santo Sepulcro confirman su uso funerario en tiempos de Jesús. Las excavaciones arqueológicas en curso dentro de la Basílica del Santo Sepulcro, en Jerusalén, han revelado nuevos datos que fortalecen la tradición cristiana. Se ha confirmado que el sitio funcionó como una cantera y posteriormente como cementerio en tiempos de Jesús. Se han hallado tumbas excavadas en la roca, además de indicios de uso agrícola, como restos de olivo y vid.
Estos hallazgos refuerzan la autenticidad histórica del lugar que los cristianos veneran como el escenario de la crucifixión y sepultura de Cristo. La directora del equipo arqueológico, Francesca Romana Estasolla, destaca que estos descubrimientos deben ser interpretados con cautela, pues la fe y la ciencia tienen caminos distintos pero complementarios. Las transformaciones del sitio a lo largo de los siglos, desde el período de Adriano hasta la monumentalización bajo Constantino, reflejan la profunda fe de quienes lo consideraron sagrado. Hoy, el Santo Sepulcro sigue siendo compartido por católicos, ortodoxos y armenios, que celebran juntos la Pascua en un clima de respeto mutuo. La coexistencia de estas tradiciones en un mismo lugar, afirma Estasolla, es una poderosa lección de hospitalidad y unidad. Francia lanza una seria advertencia sobre el auge de nuevas formas de sectarismo disfrazadas de bienestar y espiritualidad. Un informe publicado por el organismo oficial Miviludes revela que prácticas como la brujería, el chamanismo, la astrología o las terapias energéticas han desplazado a la religión tradicional en su influencia sobre la población. Entre 2022 y 2024 se recibieron más de 13.000 alertas o solicitudes de información, muchas relacionadas con el ámbito de la salud y el bienestar. El estudio destaca que cerca del 20% de quienes promueven estas actividades proceden del entorno sanitario, y alerta del riesgo de que se sustituyan tratamientos médicos legítimos por terapias sin sustento científico. Estas dinámicas afectan a la salud mental y física, y suelen comenzar con una captación progresiva mediante talleres y retiros. El informe subraya que esta tendencia ha cobrado fuerza tras la pandemia, generando mayor vulnerabilidad entre la población. Personas con enfermedades graves, niños, discapacitados o pacientes oncológicos son blanco frecuente de pseudoterapias peligrosas, algunas incluso implican el uso de sustancias psicoactivas durante rituales esotéricos. La Miviludes ha documentado casos de fallecimientos como consecuencia del abandono de tratamientos médicos convencionales por seguir consejos de movimientos como el yoga extremo o la medicina alternativa radical. Además, en centros de salud pública han comenzado a ofrecerse sesiones de prácticas como Reiki o cuencos tibetanos, lo que plantea serias preocupaciones éticas y sanitarias. El fenómeno, lejos de desaparecer, se expande con fuerza bajo una apariencia de búsqueda personal y espiritualidad alternativa. En Myanmar, los católicos celebran la Semana Santa entre ruinas y esperanza, tras el devastador terremoto de magnitud 7,7 que sacudió Mandalay a finales de marzo. La catedral quedó prácticamente inhabitable, con paredes agrietadas y techos colapsados, por lo que las celebraciones litúrgicas han tenido lugar en salones parroquiales y campamentos de refugiados. Solo una iglesia, San José, construida con estructuras de acero, se mantiene en pie como símbolo de resiliencia. A pesar de la destrucción generalizada y las pérdidas humanas, los voluntarios de Cáritas y otras ONG han seguido distribuyendo ayuda humanitaria en aldeas remotas, mientras que los fieles, incluso en medio del desastre, muestran gestos de solidaridad y consuelo mutuo. El contexto, sin embargo, es doblemente dramático. La crisis humanitaria se agrava por la continuación de bombardeos por parte del régimen militar, incluso en zonas afectadas por el sismo. Las lluvias recientes han inundado los campos de desplazados, dificultando aún más la entrega de ayuda. Aún así, el arzobispo Marco Tin Win se mantiene activo, coordinando esfuerzos interreligiosos y guiando espiritualmente a su comunidad, junto a sacerdotes y religiosas que ofrecen consuelo y apoyo psicológico. A través de sesiones de meditación cristiana, confesiones y acompañamiento pastoral, la Iglesia local impulsa una profunda renovación espiritual en medio del caos. En palabras de los voluntarios, a pesar de tanto sufrimiento, el pueblo birmano ya vive su particular resurrección. Antes de despedirnos, te invitamos a dejarnos en los comentarios tu opinión sobre la noticia que más te impactó hoy. No olvides suscribirte a Noticias Católicas de hoy y activar la campana de notificaciones para estar siempre informado con un enfoque de fe. Nos vemos en el próximo noticiero. Dios te bendiga.